Fallece bebé recién nacido en una clínica. 5 días después recibe una llamada escalofriante. Los gritos de Ángela pudieron escucharse por todo aquel hospital, pues los médicos le acababan de informar que el pequeñito que acababa de traer al mundo había fallecido. La mujer había pasado por un embarazo bastante difícil. Ella había aguantado cada uno de los tratamientos que los médicos le habían recomendado para poder llegar a tener a su hermoso pequeño entre sus brazos. Y así fue, pero solo por unos segundos, hasta que este fue arrebatado de sus manos para hacerle unos chequeos de rutina. Minutos después, la terrible noticia fue dada por el jefe del área, dejando a la madre totalmente devastada. Pero lo que nadie imaginó fue que 5 días después del sepelio del pequeño Mario, la madre recibiría una sospechosa llamada, la cual sacaría a la luz una escalofriante verdad. No podrás creer lo que sucedió en aquel terrible lugar. La verdad siempre sale a luz, claro, y esto lo pudo comprobar Ángela, quien fue cruelmente engañada por todo el personal médico de la clínica en donde ésta dio a luz. Ella había confiado ciegamente en ellos durante todo su embarazo. Ellos le habían dicho que su embarazo no era como el de los demás, y ella les había creído, pues la doctora que la había atendido había recomendado reposo absoluto, ya que si no era así, el pequeño que llevaba en su vientre llegaría antes de tiempo. Así que desde el primer trimestre, la mujer se había visto recluida en su casa. Ella había soñado siempre con ser madre, así que hacer ese sacrificio no le fue difícil, pese a que tuvo que dejar toda su vida a un lado, como su trabajo, las salidas con su esposo y las reuniones familiares. Ella lo había dado todo por su hijo, sometiéndose a cada uno de los tratamientos que aquella doctora le mandaba. Cuando el embarazo por fin llegó al momento cumbre, ella fue con total confianza a aquel centro médico junto a su esposo y pidió ser atendida por la mujer en quien había confiado todo aquel tiempo, la doctora Ana Torres. Todo parecía perfecto. Las complicaciones que ella había mencionado sobre el parto no se presentaron, naciendo así el pequeño Mario, quien fue puesto inmediatamente junto a su madre, quien tuvo la dicha de tenerlo entre sus brazos durante unos segundos antes de que se lo arrebataran. Todo va a estar bien. Son solo exámenes de rutina, había dicho la doctora. Acto seguido salió por la puerta del lugar llevándose a su pequeño sin imaginar que sería la última vez que lo vería. La angustia de Ángela, por supuesto, que aumentó cuando la pasaron a una habitación completamente sola. Ella se preguntaba en qué momento traerían a su hijo. De pronto comenzó a desesperarse, pues ni siquiera su esposo se acercaba a preguntar cómo estaba. Al borde de las lágrimas comenzó a llamar a las enfermeras para que le ayudaran y trajeran de una vez a su hijo. Pero grande fue su sorpresa cuando la doctora Ana Torres entró y con cara devastada le informó que su pequeño no había resistido. Te advertí que debías ser muy cuidadosa con tu embarazo. No se pudo hacer nada más. La verdad es que lo lamento mucho. Acto seguido, la doctora se marchó dejando a una desconsolada madre llorando a gritos en aquel lugar, sin poder explicarse qué había hecho mal. Los doctores recomendaron a la madre no ver a su pequeño, pues estaba irreconocible, por lo que directamente lo pusieron en donde descansaría para siempre. El día del sepelio, Ángela no se explicaba cómo había sucedido todo aquello, pues según la doctora, había sido su culpa debido al descuido en el embarazo. Pero ella recordaba que al nacer su pequeño había salido llorando muy fuerte y se veía perfecto. La mujer se encontraba inmersa en sus pensamientos cuando su esposo se le acercó y mirándola con amargura le dijo: «No quiero saber nada más de ti. Me informaron que la pérdida de nuestro pequeño fue totalmente culpa tuya. No puedo seguir junto a una mujer tan mala como tú. No te quiero ver más. Así que no te atrevas a buscarme. ¡No te atrevas!». Aquello dejó aún peor a la mujer, quien tenía que afrontar sola ahora la pérdida de su pequeño y la de su esposo. Todo parecía tan irreal.
La mujer se recluyó en su casa y no quiso probar ni un solo bocado de comida. En tan solo 5 días la mujer enfermó, pues se la pasaba las noches sin dormir y preguntándose el por qué le sucedía todo aquello, considerando lo que las personas le habían dicho. Tal vez era una mala mujer y se merecía todo aquello. De pronto, cuando todo parecía perdido, el teléfono comenzó a sonar insistentemente. La mujer, quien estaba a punto de cometer una locura, pues ya no quería seguir en este mundo, consideró contestar. Al otro lado del teléfono, una voz bastante nerviosa le informó algo completamente impactante, pues la mujer se encontraba al otro lado de la línea y afirmaba que su pequeño seguía en el hospital. Aquella mujer le dijo que ella había visto cómo la doctora Ana Torres había llevado a su hijo a una sala de cuidados en donde se había reunido con su esposo. Este le había pagado para que le diera al pequeño y para que simulara que éste no había podido sobrevivir. Fue así como aquel hombre había salido del hospital con su pequeño en brazos junto a otra mujer, quien parecía ser la amante. También le dijo que días después su esposo había vuelto al hospital, pues su pequeño lloraba demasiado debido a que no estaba siendo correctamente alimentado, pues necesitaba de su madre. Así que ella, al darse cuenta de las terribles acciones de su esposo y de la doctora, había decidido llamarla. Así pusiera en juego su trabajo, pues ella también era madre e imaginaba el dolor que ella debía haber sentido cuando le dijeron que no volvería a ver más a su pequeñito. La mujer inmediatamente condujo hacia el hospital, no sin antes informar a las autoridades correspondientes de todo lo sucedido. En aquel lugar se pudo atrapar a su ex esposo, quien fue llevado preso al comprobarse que efectivamente aquel pequeño era de Ángela. Así también la doctora Ana Torres había sido destituida de su puesto y llevada ante las autoridades para cumplir la condena que le fue impuesta por faltar al juramento de Hipócrates. Gracias a Dios, Ángela pudo volver a casa junto a su hijo y vivió agradecida con la enfermera, quien, aún con el riesgo de perder su empleo, le informó sobre las terribles acciones de su ex esposo y de aquella terrible doctora, demostrando que la verdad siempre sale a luz. Queridos amigos, muchas gracias una vez más por acompañarnos en otra historia que con mucho cariño hemos preparado para ti. Te envío un fuerte abrazo y te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que así recibas más contenido como este cada semana. Hasta pronto.